Hola, ¿cómo están? Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo capítulo de Influyentes aquí en CNN Chile. Estamos hoy día con Heraldo Muñoz, quien es el candidato presidencial del Partido por la Democracia. Bienvenido, Heraldo. Muchas gracias, Paula. Encantado. Quiero partir preguntándole, ¿cómo se explica usted, qué explicación se da para que en todas las encuestas se muestra que las personas mayoritariamente quieren más presencia del Estado, digamos, el ideario de la socialdemocracia o de la centroizquierda? Sin embargo, ninguno de los 4 candidatos de la Unidad Constituyente marca en las encuestas y despega en las encuestas. ¿Por qué pasa eso y está preocupado usted de eso? No estoy preocupado porque creo que la carrera presidencial comenzará después del 11 de abril, después del 10 y el 11, de las 4 elecciones que tenemos. Pero sí me complace que en las encuestas aparezca que Chile cambió y que necesita respuestas como las de la socialdemocracia del siglo XXI, con los nuevos temas, con los desafíos de la era digital, de la robotización que va a cambiar el mercado laboral. Pero es muy importante que exista esa percepción. Ahora, que quienes representamos lealmente y no quienes se han declarado socialdemócratas de última hora, podamos figurar en las encuestas, creo que será materia de la discusión posterior al 11 de abril, porque lo que percibo en el terreno, en los territorios, es que la gente está preocupada, bueno, primero de sobrevivir, y después de elegir a sus concejales, a los alcaldes, pero Heraldo, a los también, constituyentes. y digamos con todo, igual los alcaldes Jadwe y Lavín sí marcan más en las encuestas. Obviamente que las encuestas todavía muestran una película líquida, pero marcan más en las encuestas, lideran las encuestas y no son exactamente, digamos, de la centroizquierda, ninguno de los dos, uno del Partido Comunista, otros de la UDI, aunque se haya declarado socialdemócrata. Bueno, sí, pero creo que es por la condición de alcaldes, porque durante todo este tiempo, particularmente la pandemia, los alcaldes han sido quienes están más cercanos a la gente y por lo tanto hay un mayor aprecio hacia el papel que han desempeñado los municipios y los alcaldes. Entonces es interesante que entre las 5 personas con mayor o mejor evaluación aparecen alcaldes. De repente aparezco yo entre medio de esos alcaldes, pero yo creo que es un reflejo del momento donde la gente busca el apoyo de las autoridades más cercanas, y esos son los alcaldes. Así que creo que se debe a eso. Usted lo ve más alcalde que partido, pero de hecho son de partidos que no son de la Unidad Constituyente actual. Por lo mismo. Pero también hay algo que es importante que se haga cargo, que usted ha dicho, que es importante que haga una autocrítica, la ex concertación, la ex nueva mayoría, en el sentido de que ha habido una visión crítica de este sector y eso también explica que no estén hoy día liderando en las encuestas. En ese sentido, ¿cuál es la profunda autocrítica que hace usted de lo que faltó hacer? Bueno, en primer lugar, antes de la autocrítica, yo quiero expresar que me siento muy orgulloso de haber sido parte de los gobiernos más exitosos de los tiempos contemporáneos, de los gobiernos que desafiaron al poder político, al poder económico, al poder social y cultural, y que establecieron reformas tan importantes como la ley de afiliación, la ley de divorcio, el plan Auge, la gratuidad en la educación superior del 60%, el pilar solidario que permitió que 1,5 millones de personas pudieran tener al menos una pensión básica solidaria. Los avances fueron muchos, como la disminución de la pobreza desde más del 40% a un 8,6%, pero la autocrítica la hago también con mucha fuerza porque tuvimos demasiada timidez para hacer las reformas osadas que el país necesitaba. ¿Para qué? Para disminuir la desigualdad. Sí, ¿y por qué, por qué faltó esa osadía? ¿A quiénes le faltó esa osadía? Y particularmente, ¿a quiénes le faltó desafiar? Bueno, se faltó desafiar al poder económico. A los empresarios, a los gremios empresariales. Por cierto, a los empresarios que ahora dicen que reconocen que debiera haberse hecho mucho más. Y algunos que dicen, mira, yo voluntariamente voy a incrementar el salario de mis empleados, porque hoy día los sueldos en Chile son extraordinariamente bajos. Eso explica las bajas pensiones, entre otras cosas. Pero desafiar más al poder económico. Por cierto, tuvimos una constitución que afortunadamente ahora vamos a cambiar por una nueva que va a ser redactada por la ciudadanía, un hecho histórico, nunca antes, sin precedentes. Y esa constitución significó que, bueno, hasta el año 2006 teníamos senadores designados y vitalicios, el presidente de la República no podía cambiar a los comandantes en jefe y al director general de Carabineros. Hasta el 2016 no pudimos cambiar
el sistema binominal. Entonces, habían también impedimentos de carácter constitucional y muchas reformas importantes llegaron al Tribunal Constitucional. Sí, todo eso también, por supuesto, es cierto y está en la historia de Chile, pero es interesante lo que usted dice de la falta de osadía de empujar o de enfrentar al poder económico y empresarial. Y la pregunta es, ¿fue porque, no es por culpa de la Constitución, eso es como algo deliberado, algo que no pasó? ¿Fue también que se fueron contentando quizás más de la cuenta con los grandes resultados macroeconómicos, no viendo lo que estaba pasando con el día a día de las personas que estaban mucho más insatisfechas? Bueno, quizás puede haber pasado algo de eso en algunos. Quizás algunos se sintieron muy cómodos con el sistema. Pero éramos muchos los que pensábamos que había que tener un modelo de desarrollo distinto, un modelo de desarrollo sustentable, un modelo de desarrollo que tuviera al ser humano en el centro. Y eso no ocurría. Y por eso se explica también esa divergencia o ese debate que hubo entre los autoflagelantes y autoflagelantes, que nunca terminó, digamos, haciendo una síntesis y que usted siempre fue considerado, digamos, muy laguista. ¿Sigue siendo laguista? ¿Sigue definiéndose así? Bueno, lo que pasa es que me une una larga amistad con el expresidente Ricardo Lagos, desde los tiempos de la lucha contra la dictadura. Cuando estuvimos en la clandestinidad y la semiclandestinidad con él y conformamos un grupo dentro del Partido Socialista y luego, bueno, serví como subsecretario y ministro y embajador en Naciones Unidas bajo su gobierno y tengo gran aprecio por él. Pero cada cosa pasa, es una página del pasado, ¿no? Me siento identificado con algo que fue importante para ese momento, pero que hoy día es absolutamente fuera de las necesidades del país. Entonces, ¿y no le gustaría que él le diera un apoyo como le dio la expresidenta Bachelet explícitamente a Paula Narváez, por ejemplo? Bueno, yo creo que cuando tengamos un candidato único de la oposición, digamos, socialdemócrata, seguramente habrán los apoyos de distintas personalidades. Tengo muchos apoyos, afortunadamente, de gente significativa y de muchos ciudadanos. Cuando recorro el país me doy cuenta de que hay un apoyo de gente común, de gente de a pie, y eso me complace mucho. Heraldo, usted, le pregunto esto del laguismo porque muchas personas o miembros del Frente Amplio, por ejemplo, han sido muy críticos de la gestión del gobierno del presidente Lagos. ¿Usted cree que hay injusticia en esas críticas o en esa evaluación de su gobierno y las críticas a que mantuvo el sistema, que tenía una relación muy cercana con los empresarios, en fin? Bueno, yo creo que es una crítica, una página del pasado que ya no existe. Pero también todo se construye sobre, digamos, se construye sobre la historia de lo que ya hay. Claro, pero por ejemplo, fue justamente Ricardo Lagos quien finalmente pudo eliminar los senadores designados y vitalicios, pero una buena parte, el 2006, una buena parte de su mandato, prácticamente entero, tuvo senadores designados y vitalicios. No pudo remover a los comandantes en jefe de las Fuerzas Armadas y Carabineros hasta el 2006, cuando se concreta esa reforma constitucional. Entonces son tiempos distintos. Por otra parte, uno podría decir, bueno, las reformas importantes que se hicieron con Lagos, en tanto el plan Auge, por tomar una sola, o la eliminación de la pena de muerte, tantas cosas que fueron significativas. Así que yo veo, claro, es fácil criticar hacia atrás, y hoy día vemos ese gobierno como insuficiente para los desafíos que tenemos, pero para ese momento, con las limitaciones que había, creo que fue un gobierno que desafió suficientemente al poder político, al poder económico, y planteó un cambio constitucional que no se pudo concretar hasta ahora. ¿Por qué? Porque al final la ciudadanía se movilizó, y gracias a la movilización ciudadana tuvimos el plebiscito y las posibilidades de una nueva constitución. ¿Algunas de las políticas económicas del gobierno del presidente Lagos o de la presidenta Bachelet en su primer y segundo mandato, usted las mantendría? ¿Hay algo en su programa económico que se haga cargo de ese, digamos, de lo que ellos hicieron en su momento en términos económicos? No, mi programa creo que es muy diferente porque los tiempos son distintos. A lo que yo aspiro es a construir un estado de bienestar, que signifique un estado protector de la gente, para que no tenga temor a la enfermedad, a tener que hacer una completada o a endeudarse para salvar a un ser querido,
o tener temor a la vejez por las pensiones indignas. Entonces, un estado de bienestar que se construya a través de reformas estructurales, a mi juicio debiera ser un gran pacto social, pensando en el Chile del futuro, no siquiera para el próximo gobierno, Paula, sino que para la próxima década, pensar el Chile del 2030. Sí. ¿Cuáles son las reformas estructurales que necesitamos en materia de salud, de educación, de vivienda, de pensiones, por cierto, de descentralización? Sí. Heraldo, ¿y cómo se financia eso? Bueno, porque todo, es que a eso digamos, voy. hoy día los candidatos Sí. presidenciales y las candidatas, básicamente, yo creo que incluso muchos dentro de Chile Vamos, de la derecha, están proponiendo lo mismo. El punto acá, la diferencia, sería el punto de cuán sustentable es eso en términos permanentes. Sí, a eso justamente iba, que mi segundo punto es cómo financiar esas reformas profundas, porque si no sería pura demagogia. Entonces, ¿Hay yo lo que demagogia digo, hoy día en algunos candidatos? no, absolutamente, y yo no voy a ser parte del festival de populismo. ¿Quiénes son populistas hoy día? Bueno, los que dicen que hay que reponer la pena de muerte porque sabemos que hay inquietud ciudadana frente al incremento de la delincuencia, o los que dicen que hay que expropiarle los fondos de pensiones a las y los trabajadores, o los que quieren sacar usar el seguro de cesantía para financiar lo que debe financiar el gobierno directamente. Se está refiriendo a la propuesta de Joaquín Lavín y de Mario Desbordes, especialmente. Yo discrepo totalmente de esa propuesta. Lo que habría que hacer es mejorar las prestaciones del fondo del seguro de cesantía, en vez de utilizar y gastar esas platas para que cuando llegue de nuevo una situación de estrechez económica y desempleo, no existan esas platas. No me parece adecuado, me parece que es parte del populismo que estamos viendo y yo no voy a entrar en eso. Mis propuestas son propuestas serias y a lo que voy entonces es que tienen que ser financiadas no solo con impuestos adicionales, que los que tienen que pagar paguen. Voy a hacer una propuesta en los próximos días que va a ser conocida sobre evasión, elusión y exenciones tributarias. Eso es lo principal para recaudar. Segundo, impuestos verdes, porque en Chile se paga $5 la tonelada por la emisión de CO2 de fuentes fijas. Si se sube a $30, propuesta del Fondo Monetario Internacional, estaríamos generando gradualmente $1.000 millones para invertir ¿dónde? En zonas de sacrificio, por ejemplo. Luego, ver impuestos que uno pueda reducir a las empresas que invierten en innovación, por ejemplo. Luego, crear un Consejo Ciudadano para controlar el gasto, porque nosotros no solo se trata de gastar más, sino que gastar bien. Entonces, tengo una propuesta que creo que va a levantar al menos 5 puntos del PIB en 6 años para financiar esas propuestas. Y luego, si me permite, yo creo que estamos frente a una transición corta y una larga. ¿Cuál es la corta? Las medidas que necesitamos para recuperar el empleo, el empleo, y luego la larga para ir construyendo un nuevo modelo de desarrollo, un modelo de desarrollo inclusivo y sustentable. Sí. Ahora, ¿qué le va a pasar a usted con los empresarios con todas estas ideas de subirles los impuestos, eliminar exenciones? Usted dijo en una entrevista en la red que no tenía, digamos, relación con empresarios hoy día, que no le estaban aportando... No, eso es distinto. Tengo relación y converso con ellos. Pero no le están financiando exactamente. Y en sus conversaciones con los empresarios, cuando usted les plantea todo esto, que les va a subir los impuestos, que va a eliminar exenciones, ¿cómo se lo toman? Porque no es fácil, digamos... Algunos no se lo toman bien, pero otros... No están en esa postura, digamos, los empresarios en general hoy día. Bueno, nadie quiere pagar más, supongo yo. Pero todos quieren vivir una sociedad más sustentable, ¿no? En este país, Paula, los empresarios pagan, pero mucho menos que los países donde nosotros quisiéramos imitar, a los cuales quisiéramos y nos queremos parecer a Nueva Zelanda, a Canadá, a países como los escandinavos. Para eso, miremos allá, los empresarios pagan pero mucho más. Entonces, ¿está atrasada la clase empresarial chilena respecto de Europa o esos países que son que usted ha nombrado y que muchas veces salen en el debate público? Yo creo que está efectivamente atrasada, pero hay un conjunto de empresarios, yo he leído algunas declaraciones de algunos de ellos que me parecen alentadoras. ¿Cuáles, por ejemplo? Bueno, hay algunos que dicen, sí, efectivamente tenemos que pagar más.
Y hay personalidades cercanas a los empresarios que dicen no hay manera de avanzar hacia un país como Nueva Zelanda, al menos que incrementemos notablemente los impuestos. ¿Pero públicamente lo han dicho? Bueno, Rodrigo Vergara, ex presidente del Banco Central, una persona que no es de sí, pero no es un izquierda. empresario, digo él. Sí, pero ha habido empresarios como el propio Lux, y yo le he escuchado que efectivamente tenemos que ir hacia un país donde los empresarios paguen más impuestos. Y ojalá que eso sea así en la amplia mayoría de los empresarios, porque si no, ¿cuál cohesión social? Eso digo, ¿qué va a pasar si no? ¿Qué cohesión social vamos a tener? Eso le quería preguntar. Salió un estudio del COES en la tercera que mostraba cómo la élite económica estaba muy desacoplada y muy desconectada de las otras élites, de la élite política y cultural y también de la ciudadanía. Y que veían, por ejemplo, como que no había conflicto entre ricos y pobres, ni entre trabajadores y empresarios. O sea, un divorcio, digamos, en la visión de la realidad. ¿Cómo usted se conecta entonces con ese tipo de mentalidades para proponerle un plan que les podrá gustar mucho, pero que va a significar que tengan que gastar más, digamos, ganar menos, y que están todo el tiempo diciendo que eso va a afectar, si no, la inversión, que va a afectar que se inviertan no en Chile, etcétera? Bueno, yo quiero cambios profundos. Esos tienen que ser financiados por mayor recaudación. Que paguen los que tienen que pagar más. Ese es un principio fundamental. Segundo, creo que los empresarios, pero no solo los empresarios, la ciudadanía en general, tiene que tener confianza en quién va a gobernar. Pues no solo se trata de, hablando de la competencia presidencial, no solo se trata de ganar, sino que de saber gobernar, de tener la experiencia y la capacidad de conducir al país en momentos turbulentos. ¿Usted ofrece una gobernabilidad que los otros no? Yo creo que tengo la experiencia, creo que tengo el recorrido, he liderado organizaciones complejas y además tengo la capacidad de dialogar, de traer a distintos puntos de vista a acuerdos. ¿Y los demás no tanto? Bueno, yo creo que tengo más que otros y tengo una propuesta además para un desarrollo sustentable, un desarrollo verde que yo no veo en ningún otro candidato. Yo he tenido propuestas bien específicas sobre medio ambiente. Por eso también se lo combate preguntaba. Al cambio climático. Y ahí sí va a ver la osadía o la valentía sociales. esta vez de enfrentar esos poderes económicos que usted dice que faltó antes. Bueno, yo creo que he tenido el temple para enfrentar situaciones difíciles, como haber liderado la defensa de los intereses de Chile ante la demanda marítima boliviana, que fue uno de los periodos más complejos, cuando un país como Bolivia nos había llevado a la Corte Internacional de Justicia para adquirir un pedazo de nuestra soberanía territorial y marítima. Y para eso había que tener temple, para no caer en la desesperación, que algunos decían, esto es una campaña comunicacional, y yo decía, no, esto tiene que ser una campaña clara, jurídica, porque tenemos que convencer a jueces. ¿Usted encuentra que en esta campaña presidencial ahora hay mucho populismo dando vuelta, hay muchas canilladas, hay mucho de eso? Bueno, claro que hay mucho populismo, y a propósito de lo que tú decías, de tener la experiencia y la mano firme. Mira, hay un episodio que la gente no conoce. Yo fui el encargado de investigar el asesinato de Benazir Bhutto, el asesinato de la ex primera ministra de Pakistán, Benazir Bhutto. Y me metí en las patas de los caballos de la agencia de inteligencia de Pakistán, de los talibanes. Yo no podía quedarme en un hotel en Pakistán, tenía que estar en casas de seguridad. Habían todo tipo de amenazas de espionaje a mi equipo que andaba conmigo. Si no tuve miedo para eso, voy a tener temor de encabezar un país, aunque sea en circunstancias dudo de que difíciles. enfrentarlo, digamos, a una situación así extremadamente arriesgada. Pero a veces el fuego amigo o lo que se vive, digamos, en una campaña política puede dar más miedo que situaciones como esa o producir más desagrado. ¿Qué de lo que se ha dicho de usted le ha parecido más injusto? Y recuerdo en particular una columna de Carlos Peña que habló de los bostezos que provocaba usted, por ejemplo. Que me acuerdo que se la contestó eso. Sí, pero más bien en ánimo... O sea, de que usted no despertaba interés, que no despertaba atractivo. ¿Cómo? Bueno, pero es que justamente creo que lo que el país necesita propuestas, necesita ideas. Por eso yo no participo en este festival de ofertones. No lo voy a hacer, porque creo que la gente espera propuestas, ideas, espera propuestas de políticas públicas por parte de los candidatos. Entonces, claro, puede aparecer aburrida alguna propuesta,
pero creo que eso es lo que el país va a necesitar seriedad. Entonces, más que pensar que yo soy aburrido, soy serio. En lo personal, alguna gente dice que soy bastante entretenido porque me gusta el rock, juego fútbol. A propósito, vi un video suyo bastante fuera de su registro que aparecía en una plaza hablando de los grupos de rock con unos anteojos bastante juveniles. ¿Eso es sí. que están tratando de que su campaña llegue a gente joven o lo estarán desperfilando un poco? No, esos anteojos me los compré hace tiempo atrás en Nueva York y muy baratieri, así en una tienda no especializada y me gustan mucho. Y esa fue una entrevista orientada más hacia la gente que no conoce el perfil que uno tiene, que efectivamente yo soy un amante de la música, toqué en un conjunto de nueva música latinoamericana hace muchos años atrás. Entonces hay perfiles humanos míos que no son conocidos y apuntaba justamente a revelar ese lado distinto, incluyendo el fútbol y un productor de este programa, he jugado con él durante mucho tiempo, muchos años, ¿eh? Así que hay perfiles distintos, a eso apuntaba ese video. Y Paula Narváez, la candidata del Partido Socialista, lo definió usted como un hombre de la transición. ¿Qué le pareció a usted esa definición suya? Me parece muy bien, porque yo creo que hay que tener experiencia de la transición para los tiempos que vienen por delante. Así que me siento muy halagado por esa calificación. Ahora, en general, las personas hoy día en política, cuando hablan de alguien de la transición, no lo dicen como un piropo, sino que lo dicen como parte de una época que ya fue y donde, según algunas personas, especialmente del Frente Amplio y otros sectores de la izquierda, no se hizo lo suficiente y está todo digamos, esta explicación del estallido social en esos gobiernos o los 20 años de esos 30 años. Pero me siento en muy buena compañía, como por ejemplo la expresidenta Michelle Bachelet, que fue una política de la transición. Entonces, no tengo nada que objetar a esa calificación. ¿Usted cuándo se dio cuenta de que la mirada o la narrativa respecto de la transición estaba cambiando? Porque de pronto empezó a imponerse esta idea de que había sido insuficiente, todas las cosas que le dije antes. ¿En qué momento usted se dio cuenta de que esos años, que antes en general eran vistos como años ejemplares por una transición pacífica de una dictadura a una democracia, con crecimiento económico, disminución radical de la pobreza, todo lo que hemos conversado, se veía de una manera y de repente se empezó a ver de otra manera? Bueno, yo creo que hay un punto bien importante, por cierto, el 18 de octubre es la expresión más abierta, pero yo creo que no hubo suficiente empatía con los dolores de mucha gente, con las angustias, con el sentido de ser excluido. Y yo conozco eso muy bien porque como vengo de un barrio, Estación Central, donde nací, crecí, viví hasta los 30 años. Conozco muy bien lo que es estar en esa condición. De repente, la suerte que yo tuve de llegar a ser canciller de la República, de haber venido de Estación Central. Y entonces yo creo que más bien fue el no haber sentido empatía con esos dolores, con esa angustia. Pero la nueva mayoría justamente y el segundo mandato de la presidenta Bachelet, justamente no era ese el programa, hacerse cargo de esos dolores, de esas desigualdades. ¿Qué pasó? ¿Por qué no se logró? Pero mucho se hizo y bueno, tuvimos una derecha... Pero terminó pasándole la banda presidencial a Sebastián Piñera. Es verdad, pero tuvimos una derecha que se opuso terminantemente a todas las reformas. Recordemos que hoy día hay muchos que dicen deberíamos haber aceptado la propuesta de reforma del sistema de pensiones de Bachelet y ahora, por cierto, eso parece muy insuficiente en función del Chile que cambió o incluso la propuesta constitucional de la presidenta Bachelet. Exactamente, que ahora ya es considerado ni siquiera el piso. Terminantemente. Claro. Ahora, pero la derecha hoy día piropea mucho a los gobiernos de la Concertación. ¿Se ha fijado usted, no? Claro, porque, por cierto, no quieren las reformas mucho más profundas que plantea la realidad de hoy. La realidad hoy día ya no es la de hace 4 años atrás. Pero, Heraldo, ¿también no será que la nueva mayoría, teniendo a la DC y al PC adentro, terminó también en una, digamos, no comprensión clara de cuál era el programa, con la DC no apoyando alguna? ¿Qué pasó ahí? O sea, ¿por qué eso no pudo cuajar en hacerse cargo exactamente de lo que está diciendo usted, que es avanzar más en pos de combatir la desigualdad y los dolores de las personas? Bueno, yo creo por las cosas que conversábamos antes, un conjunto de factores donde estaba desde la postura
muy, diría yo, terminante por parte de la derecha y por otra parte la timidez de muchos sectores nuestros para implementar reformas más profundas. Yo creo que la presidenta Bachelet tenía la percepción de que su segundo mandato tenía que ser un mandato de reformas muy profundas y algunas de ellas se lograron, como la gratuidad en la educación, el 60% por lo menos en la educación superior. Pero algunas se quedaron muy cortas y yo creo que fueron una combinación de la oposición de la derecha, de un marco constitucional. ¿Y la DC? Bueno, y por eso digo la timidez de algunos de los nuestros. ¿Pero se refiere a la DC en particular? No me refiero solamente a la democracia cristiana. Refiero también que algunos nuestros economistas que nos decían, mira, no hay que ir tan rápido, no hay que ir de manera tan extrema, y algunos de nosotros pensábamos que era muy claro el diagnóstico. El Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, el PNUD, del cual yo fui... Usted fue director. Director, sí, para América Latina y el Caribe, nos había dicho claramente en un informe Desiguales, sí, que la desigualdad en Chile era profunda, no solo sí, económica, sino que de género, territorial, el de trato. Sí. Heraldo, vamos a quedar acá, vamos a hacer un pequeño corte. Usted no se vaya, espérenos un momento y ya seguimos con más influyentes. Estamos con Heraldo Muñoz, candidato presidencial del PPD. Ya volvemos. Ya estamos de vuelta acá en Influyentes de CNN Chile. Estamos desde el Hotel Hyatt Centric y seguimos conversando con nuestro invitado de hoy, que es Heraldo Muñoz. Heraldo, estábamos hablando de la nueva mayoría y lo que quedó pendiente y no se hizo. Quiero también preguntarle si ese desgaste y esa crítica tan fuerte hacia lo que fueron los gobiernos de la Concertación y la nueva mayoría también tuvo que ver con que las críticas del Frente Amplio las recibieron sin defenderse, al menos en un principio. No, yo creo que, bueno, en primer lugar el Frente Amplio no es lo que era cuando surgió. Porque se ha ido achicando, dice usted. Se ha ido achicando y las diferencias internas, han salido partidos y sectores, de modo que no es la frescura del primer momento. Y por cierto... Pero cuando se lanzaron, digamos, su discurso básico era atacando o criticando más bien... Claro. La obra de la Concertación, claro. Aunque participaron algunos en la nueva mayoría, no como partido, pero sí como... Sí. Pero a mí no me interesa conversar sobre el Frente Amplio, sino que lo que diría, a lo que yo aspiro es a construir un gran espacio de la izquierda socialdemócrata, sí. No, pero del Partido Socialista, del Partido de la Democracia, sí, de los ex miembros del Frente Amplio. Sí, Nuevo Trato. Nuevo Trato, por ejemplo. Sí. Yo creo que allí hay un proyecto postergado desde hace mucho tiempo. ¿Pero cree que hay una responsabilidad también en no haber defendido la obra, no digo omnipotentemente, pero que en algún silencio y también una intencionalidad de ir ganándose a este sector de jóvenes que parecía que iban a refrescar la política y que estaban en el fondo siendo la renovación? ¿Hubo algo de eso? Yo creo que era legítimo pensar en ir constituyendo alianzas con por lo menos sectores del Frente Amplio que tenían una visión mucho más profunda de los cambios que Chile necesitaba. Y en ese sentido creo que había una coincidencia entre por lo menos, digamos, los sectores socialdemócratas de la Concertación o de la ex nueva mayoría con el Frente Amplio. Eso sin lugar a duda. Tanto es así que hoy día, como recién acabamos de mencionar, se configura un acuerdo de la unidad constituyente con Nuevo Trato, con el ex Partido Liberal, con el Partido Liberal, con los ex miembros de RD y con independientes que están bajo esta plataforma. Sí, usted ve en ese sentido, claro, proyecto interesante. La posibilidad de hacer un gran partido socialdemócrata que una a todo, digamos, la centroizquierda. A mí me gustaría un referente, sea un bloque, un polo o como lo llamemos, parecido al Frente Amplio de Uruguay, donde no solo lo integran partidos políticos, sino que también personas independientes. A mí me encantaría constituir eso y que mucha gente del mundo de la cultura, la ciencia, gente de la calle que es progresista dijera, bueno, yo no quiero militar en ningún partido político, pero sí quiero estar en este referente. Sí. Así que me gustaría más un referente que un partido. ¿Sí? Ahora, ¿qué va a pasar con las candidaturas suyas y la de Paula Narváez? Porque ahí estamos en un compás de espera que no se sabe si van a finalmente cumplir el acuerdo de que el PS y el PPD, como es la tradición, van a llevar un solo candidato,
a la primaria legal del 4 de julio o no? ¿Qué va a pasar ahí? Bueno, a mí me gustaría tener un solo candidato o candidata de este mundo de la izquierda socialdemócrata. Ya, pero no solo con el PS, digamos. No solo con el PS, porque todos siempre... menos la DC y Ciudadanos. Bueno, yo diría todos los que se sientan parte del socialismo democrático, y esos son, bueno, algunos partidos como, por cierto, el Partido por la Democracia, el Partido Socialista, quizás el PRO, Nuevo Trato. Yo creo que Ciudadanos no sé si se siente como un partido socialdemócrata. El punto es que esa disposición está de parte nuestra. Habrá un Consejo Nacional que definirá la pero más allá de modalidad. lo que el Consejo defina, ¿qué usted cree que sería importante de Yo hacer? creo que sería importante. O sea, hacer eso previo a la primaria legal del 4 de julio. Yo creo que sería importante tener un solo candidato de estas fuerzas políticas. Pero eso dejaría que la primaria legal, Heraldo, quedaría en el fondo contra Jimena Rincón sola versus el candidato que salga de este referente. Sí, pero es que no es algo en contra de alguien, no, pero digo es en a la favor práctica. En la práctica sería todos contra el candidato de la DC. No sé si se va a lograr. Pero eso es lo que usted quisiera. Eso es lo que yo quisiera, pero quizás la realidad diga otra cosa y terminemos todos en una primaria abierta del 4 de julio, pero a esta altura no sabemos porque hay todo tipo de ideas de que por qué no van toda la oposición. Sí, vamos a entrar a eso. Antes de ir a la primaria. Pero hablemos también hoy creo yo, de lo que no ha hecho el gobierno de Piñera, porque estamos en una pandemia con cuarentenas extendidas, sin ingresos directos para la gente. Yo creo que debiéramos hablar de eso también. Vamos a hablar de todas maneras. De acuerdo. Se propuso hacer una encuesta entre usted y Paula Narváez. ¿No le parece una solución no entera, digamos, y desde ese punto de vista de hoy día, digamos, bastante extemporánea? Bueno, no sé, eso tendrá que ser ¿Pero usted definido. qué piensa de eso? No, es que yo me he tratado de tomar distancia. Sí, pero es importante saber cómo se plantea usted resolver este problema. Yo creo que sería un instrumento factible de pero poder poco considerar. Democrático, y además imagínese quién hace la encuesta, cómo hace la encuesta. Lo poco democrático es no ir a lo que yo fui. Yo fui a una primaria ciudadana. Yo me sometí a la voluntad de la gente de la calle. Por lo menos más de 4.000 personas independientes votaron en nuestra primaria ciudadana. ¿Lo dice por el Partido Socialista? No, lo digo porque esa fue la situación de nuestro partido. Entonces, yo no tengo ningún problema en decir, yo me someto a aquello que concordemos. Sí, y no, me le refería tengo si ningún usted estaba temor haciendo una crítica al Partido Socialista que no tuvo una primaria. No, yo lo que estoy diciendo, hablando respecto a mí. Sí, por eso lo estoy preguntando si usted está haciendo una comparación con el caso de Paula Narváez, que no fue. Bueno, el caso del Partido Socialista es distinto, pero lo que estoy diciendo es que yo me he sometido a la voluntad de las urnas y de un proceso abierto. Entonces no tendría ningún problema estar en un proceso semejante, excepto que la realidad puede que impida que eso llegue a ocurrir. Hoy día ¿La realidad de la pandemia? No, la realidad de la pandemia, pero la realidad de que hoy día estamos preocupados de una sola cosa, y es que tengamos ojalá el máximo de candidatos elegidos, concejales, alcaldes, gobernadores regionales y constituyentes. ¿Partidario postergar las elecciones? Difícil pregunta. Yo siempre digo que creo que hay que estar en esto con la ciencia y con la opinión experta. Preferiría que no se postergaran, porque me parece que el evento mismo de votación, es lo que me han dicho los expertos, los médicos, no representa un mayor peligro de contagio. Ya tuvimos la experiencia del plebiscito, cuando habían también comunas en cuarentena. Sí. De modo que si se hace el trabajo de respeto a las cuarentenas ahora, quizás lleguemos entonces a la situación del 10 y 11 de abril sin tener que postergar. Pero en eso me voy a someter a la opinión experta. El 4 de julio están ya muchos candidatos de la oposición hablando de una primaria lo más amplia posible, digamos, pero sabemos que aquí hay una piedra de tope, que es qué pasa con las candidaturas ahora con el diputado Boric del Frente Amplio, el Partido Comunista y la DC, y que todos juntos en una misma primaria no se ve como una posibilidad real hoy día. ¿Usted quisiera una primaria de la DC hasta el PC? Bueno, yo creo que pensar en esos términos, uno siempre dice, claro, yo estoy, y lo estoy, por la mayor unidad.
la unidad más amplia de la oposición, porque lo que no quiero es que haya otro gobierno de derecha. No quiero que haya pero ¿cuál es el límite Piñera. de esa unidad, digamos? Bueno, pero el punto es que simplemente decir, bueno, juntémonos todos, bueno, eso puede terminar en una competencia de rostros o de suma de siglas de partidos. No, yo lo que quiero es concordemos un programa, una plataforma de ideas, un conjunto de políticas públicas, concordemos en principios, en valores. Si no concordamos en esas cosas, entonces es difícil llegar y hacer una primaria para decirle a la gente cuál es el proyecto, cuál es la solución a los problemas de la gente que le vamos a proponer a aquellos que vamos a esta primaria. ¿Qué lo separa usted? Sin programa yo no estoy con una amplitud que signifique que no hay ideas. Heraldo, usted ha marcado claramente diferencias con las candidaturas, por ejemplo, de Daniel Jadue, de la diputada Giles. ¿Cuáles son su límite, digamos, con lo que plantea las propuestas que ha hecho el alcalde Jadue y la diputada Giles, por ejemplo? Bueno, tendríamos que entrar a ver cada una de las propuestas en los distintos ámbitos. Yo quiero, bueno, un modelo de desarrollo inclusivo, un modelo de desarrollo verde. Eso es lo que tendríamos que ver en la discusión. No lo sé. Pero hay algunas... Pero el alcalde Jadue ha manifestado su opinión en varios temas, por ejemplo, pensiones. Claro, en materia de pensiones yo claramente estoy por un sistema mixto donde tengamos que una cotización adicional del 8% que se implemente gradualmente en 10 años, vaya enteramente a una entidad pública, ahorro colectivo, que permita subir las pensiones de manera significativa, con un paquete de medidas de equidad de género que hoy día no existe, porque las mujeres solo por vivir más tiempo, y además hay lagunas. Yo he hecho una propuesta bien significativa, por ejemplo, para cuidadoras, porque son mujeres principalmente, de adultos mayores dependientes y personas postradas, para que reciban una remuneración equivalente al salario mínimo, 326.000 pesos. Porque estamos hablando de más de 500.000 de personas y las cuidadoras con las cuales he hablado me dicen que es mucho más. Entonces, eso también tiene que estar en el sistema de pensiones. Tiene que haber una separación entre la administración de las cuentas versus la inversión de esas cuentas que tendrían que ser licitadas. Con eso se terminan las AFP como las conocemos. Entonces yo no sé si estarán de acuerdo. Pero las personas siguen manteniendo la propiedad de sus fondos de pensiones. Ah, claro, yo me opongo totalmente a la denominada nacionalización, que es nada más que la expropiación de los ahorros acumulados por la gente, es decir, el 10%. Eso no se puede tocar. ¿Y usted entiende que el alcalde Jadue está planteando eso? Claro, él lo dijo en un programa de televisión, yo lo vi. Nacionalizar el sistema de pensiones. Le preguntaron, entonces usted dice que esas platas vayan a un fondo y ya no sean de las personas. Sí, dijo. Yo estoy totalmente en contra de esa postura. ¿Usted cree que el proyecto de pensiones del gobierno ya está muerto, digamos? No. Yo no veo la voluntad política. Este gobierno perdió la brújula, perdió la dirección hace mucho tiempo. No es capaz... hoy día este gobierno creo que es el autor del tercer retiro de fondos de pensiones. ¿Cómo? Por su incapacidad de llegar con financiamiento contundente, oportuno, directamente a la gente, particularmente de clase media y de sectores vulnerables, si usted para que respeten las cuarentenas. Sí. ¿Usted votaría a favor del tercer retiro? Bueno, yo creo que eso si fuera parlamentario y le tocara. No, por cierto, eso va a ocurrir. Votaría a favor. Pero, claro, ¿sabe por qué? Porque no hay alternativa. ¿Cuál es la alternativa? El gobierno entrega 6.100 millones de dólares. Que se suman a los 12.000. Pero, ojo, ¿cuánto han retirado las personas de sus propios fondos de pensiones para financiar la crisis? 35.000 millones de dólares. ¿Cuánto pueden retirar después del tercer retiro? 55.000 millones de dólares. Y el gobierno coloca 6.100. Entonces, ¿quién está financiando la crisis? Las trabajadoras y los trabajadores. Pues. Si ese es el problema con este gobierno, que no asume su responsabilidad en un momento oportuno. A diferencia de Nueva Zelanda, creo que hizo Nueva Zelanda, colocó la plata fuerte, de manera inmediata, y la gente respondió respetando las cuarentenas. ¿Usted habría hecho, si hubiera sido presidente, si le hubiera tocado esto, transferencias directas de dinero a todos por igual? Bueno, a todos los que están en el registro social de hogares. ¿Menos focalización? Eso es
o sea, ninguna focalización, diría yo, ¿ah? Ninguna condicionalidad, nada de letra chica. Eso cuesta 2 puntos del PIB, más o menos. Si pensamos en un ingreso, no sé, 600.000, 700.000 pesos durante 3 meses, pero incluso puede ser menos y podemos incrementar el monto, porque si lo hacemos así, de repente la gente va a respetar la cuarentena y vamos a poder sortear la enfermedad, el contagio que se ha disparado, más rápido que si vamos con el cuentagotas. Sí, ese es el problema, cuentagotas muy tarde y muy poco. Y eso creo que nos hemos aprendido de la experiencia de otros países. Sí. Japón lo ha hecho, Estados Unidos, Nueva Zelanda. ¿Cómo se explica usted que con la baja popularidad que tiene este gobierno y críticas como la que está haciendo usted, sin embargo, tiene 5 candidatos competitivos para la próxima elección y la probabilidad, una probabilidad, digamos, de ganar y de que Sebastián Piñera le pase la banda a alguien de su mismo signo? Mi sorpresa es que hayan 5 candidatos. ¿Por qué? O sea, porque probablemente en circunstancias distintas habría 1 o 2. ¿Eh? Y sin embargo, la dispersión en la derecha es mayor de lo que yo hubiese esperado. Pero ellos lo ven como diversidad de opciones. Se están pareciendo a la oposición. Bueno, pero ellos también están diciendo que hay distintas visiones y versiones de candidatos atractivos. Bueno, es entonces interesante, pero creo que, claro, son más ordenados porque incluso son capaces de ir en una sola lista, pese a que tienen a la ultraderecha metida allí. La UDI le entrega tiempo en la franja a los denominados republicanos y los republicanos le pegan en la cabeza a los candidatos de la UDI, por lo menos en la comuna de Las Condes. Entonces no se entiende muy bien esa unidad. Sí, ahora, muchos candidatos de Chile Vamos están disputando el electorado de centro y se lo han apropiado, digamos, al menos en su discurso, como Mario Desbordes, el mismo Joaquín Lavín diciéndose en tolerancia cero socialdemócrata. ¿Cuál es la definición de un real socialdemócrata o de realmente ser de centro-izquierda como un candidato que ofrezca esas políticas concretas? Bueno, uno tiene que tener política y valores, o sea, ¿y cuáles son valores progresistas? Y yo no veo en las respuestas de Lavín, por lo menos, valores progresistas o socialdemócratas, de igualdad entre hombres y mujeres, la posibilidad de que las mujeres puedan controlar su propio cuerpo y decidir si es que van a interrumpir el embarazo o no. Es una decisión que tienen que tomar las mujeres y no el Estado. No veo en otras materias como eventualmente, no sé, la legalización de la marihuana para cortarle el negocio a los narcotraficantes, regulado estrictamente como sucede en Uruguay o como sucede en 15 estados de Estados Unidos, y donde ha tenido el efecto incluso de disminuir la criminalidad por drogas. Entonces, no veo esas cosas en Lavín o en alguno de los otros ¿No les cree candidatos. su centro, su socialdemocracia? No es que no les crea, simplemente no son la socialdemocracia como existe hoy día en los países que son socialdemócratas. Sí. Y por lo demás, entonces yo quisiera escuchar de ellos que van a subir los impuestos de manera significativa, porque esa es una base muy importante de regulación del mercado por parte de los gobiernos socialdemócratas. Regulación del mercado y la recaudación suficiente ¿para qué? Para invertir en protección social. Y veamos en el fondo, en el otro conglomerado o en el otro lado, más hacia la izquierda. ¿Cómo ve usted la candidatura de Gabriel Boric y siente que hay espacio de convergencia? Bueno, yo le tengo aprecio a Boric, creo que en algunas cosas coincidimos. ¿Se vería en una primaria con él? No lo sé, tendríamos que discutir de nuevo los principios, los valores, los programas, antes de decir vamos a una primaria porque me cae bien Boric. No, o sea, veamos cuáles son las coincidencias programáticas que tenemos. Si las hay, puede ser, pero si no, bueno, cada uno irá por su lado. Si por la oposición, como muestran las encuestas en la foto de hoy, el alcalde Jadue pasa a segunda vuelta, ¿usted votaría por él? Bueno, el punto es que yo no me pongo en esa alternativa. Pero es lo que están mostrando como opción más probable hoy día. Pero la opción que tú mencionas es, si sumamos a todos los candidatos presidenciales, no alcanzan al 40%.
El 60% de la ciudadanía no se pronuncia. Ya, pero si llegara a ser el caso de que se encuentra con alcalde Lavín y alcalde Jadwe, anula el voto. No me voy a poner en esa circunstancia. Pero es importante que la gente sepa qué piensa usted. Bueno, es que lo que la gente debe evaluar es que yo voy a llegar a esa instancia, porque yo voy a generar confianza para la gente, yo voy a saber gobernar. Y cuando uno está en un momento tan difícil como este, le hago el paralelo. Hay dos aviones. Hay un piloto con 100 horas de vuelo de experiencia y otro con 5.000 horas de vuelo. ¿A cuál avión se sube usted? Yo creo que represento el avión de las 5.000 horas de vuelo en tiempos turbulentos. Pero usted conoce el pensamiento del alcalde Jadwe y sobre todo conoce el pensamiento de su partido. O sea, eso bastaría ya para entender si uno votaría o no por alguien en la elección final, ¿no? Bueno, claro, y seguramente la base militante de mi partido optaría siempre por alguien que no sea de derecha. Pero yo no me pongo en ese escenario porque creo que lo que tenemos que hacer es trabajar para que haya un candidato de la izquierda socialdemócrata que llegue a la papeleta. Ya. Y si no es el caso y el alcalde Jadwe es el que pasa, ¿usted cree que el electorado de centroizquierda se volcaría a votar por él o que hay un techo? Como se habla del techo del Partido Comunista. No lo sé, francamente. Probablemente algunos votarían por él, otros quizás se queden en la casa. Es difícil de especular porque estamos hablando de un escenario absolutamente hipotético, no sabemos con quién, contra quién. Bueno, contra Joaquín Lavín, digamos, estoy mostrando lo que las encuestas sostenidamente marcan como el final, claro. Y de hecho la lectura que hay en Chile Vamos es que Joaquín Lavín sería el más competitivo frente a Daniel Jadwe. Claro, pero como digo, probablemente algunos votarían por él, otros quizás se quedarían en la casa, no lo sé. Usted es un académico y experto en relaciones internacionales, aparte de haber sido canciller, es un tema que domina. Desde ese punto de vista, la violación a los derechos humanos en Chile, en contexto de estallido social y la serie de informes de organismos internacionales, ¿usted qué consecuencias cree que pueden tener en el futuro de Chile? Bueno, yo creo que ha afectado el prestigio internacional de Chile porque cometer graves violaciones a los derechos humanos como ha cometido Carabineros y que eso haya quedado plasmado en distintos informes, bueno, ya es un impacto muy fuerte para el país, pero a mí me importa mucho más el efecto que eso tenga para una reforma profunda de Carabineros. Sí, usted dijo ayer... Y eso es lo que recomiendan, de hecho, muchos de estos informes. Sí, vamos a alcanzar a hablar de la reforma de Carabineros, pero le quiero preguntar, ¿usted cree que esto puede tener consecuencias para algunos de los políticos, el presidente, por ejemplo, en tribunales internacionales? Bueno, no lo sé, pero sé que han habido algunas presentaciones ante la Corte Penal Internacional. Pero los procedimientos ante la Corte es que eso tiene que ser analizado y luego tiene que haber una primera decisión si es que esas peticiones son admisibles o no. Entonces, en ese sentido, ¿usted como experto ve un escenario complejo en el futuro para el presidente Piñera? No sé si va a ir en esa dirección, ¿no? Porque hay otros casos, diría yo, aún más graves que lo de Chile a nivel internacional y algunos de esos casos no han sido declarados admisibles siquiera. Entonces, es más bien la dinámica de la propia Corte Penal Internacional, que además tiene otra incidencia y es que el Consejo de Seguridad en algún momento puede parar en algunos de esos casos. Sí. Reforma de Carabineros, Heraldo, que es el tema de fondo. ¿Cómo se logra un Carabineros que se reforme o que se refunde, como se dice? ¿Refundación o reforma? No, yo diría que una reforma profunda. ¿Pero no refundación? Bueno, yo creo que al final es una cuestión de palabras que no significan mucho si es que los carabineros se enojaron mucho cuando la ministra Rubilar habló de refundación. Bueno, yo diría refundación. ¿En qué sentido? Que tiene que haber una nueva policía. Por cierto, nunca se parte de cero. Pero creo que hay que ir hacia la policía uruguaya, la reforma que hubo de la policía en Uruguay. Creo que ese es un modelo que a mí me interesa mucho porque lo he analizado y hay en mi campaña personas como Eduardo Vergara, Oscar Carrasco y otros que... Sí, y en ese modelo, ¿cómo se controla el orden público? Se combate la violencia, pero a la vez con el respeto a los derechos humanos. ¿Cómo? Ese es exactamente el desafío. Pero uno mira a la policía francesa, por ejemplo, frente a las enormes movilizaciones,
de los chalecos amarillos. Sin embargo, yo no he visto nada que se compare a la situación de Chile. No he visto que policías franceses han sido llevados a tribunales por haber afectado la visión de cientos de personas, como ha sido el caso de Chile. ¿Por qué allá se puede controlar el orden público? Se puede aplicar la ley y en Chile no. Entonces yo creo que hay estándares internacionales que se tienen que aplicar. No basta algunos cursos de derechos humanos. Sí, tiene que ser una cuestión. Una última pregunta, porque profunda. ya se nos va acabando el tiempo, Heraldo. Si no prospera su candidatura presidencial, supongamos, usted está muy confiado, pero supongamos que no es el caso. O sea, si no hay un candidato que crea su propia candidatura, ¿para qué está ahí? ¿Cómo se ve después? ¿Se ve en el Senado, por ejemplo? No, yo me veo como candidato presidencial llegando a la papeleta. ¿Y si no? No, es que no me pongo en esa alternativa. Yo soy candidato presidencial y creo que Chile necesita la experiencia, la capacidad, la confianza que creo que puedo generar. Heraldo Muñoz, muchas gracias por haber estado hoy día con nosotros en Influyentes. Muchas gracias, Pablo. Y ustedes, muchas gracias por su sintonía de hoy. Nos vemos la próxima semana.